Hola, buen día, soy Aldo Lozano, me encuentro con el doctor Ramón Jiménez y me gustaría que nos acompañaran a conocer más sobre su trayectoria. ¿Cuál es su especialidad? Ok, bueno, soy médico general, médico cirujano y partero, y después de terminar la carrera quise enfocarme en el área de lo que yo llamo ahora medicina holística. Uno de mis maestros le llamaba salud antropológica. Finalmente lo que consiste es el ver el cuerpo como un todo, tanto físicamente como emocionalmente, incluso hasta genéticamente. Viéndolo el cuerpo como un todo y no separándolo en sus partes, se puede lograr corregir problemas que supuestamente no se pueden solucionar. Ahora, lo que yo he estudiado para poder llegar a esto es herbolaria o fitoterapia como un medio para dar tratamiento, iridología como un medio para poder conocer el cuerpo y con ello tener un poco más amplio el diagnóstico. He estudiado lo que es nutrición porque es bien importante para la salud. He estudiado lo que se llama medicina ortomolecular, todas las nanomoléculas y micromoléculas que necesita el cuerpo para funcionar adecuadamente. Con todo este conocimiento es lo que puedo hacer y por eso lo resumo así como que medicina holística. Okay. ¿Cómo descubrió que la medicina era su vocación? Ok, te platico. Es una historia larga. ¿Está listo? Está bien, está bien. Bueno, fíjate, cuando yo tenía 8 años, vivíamos en la ciudad de Aguascalientes. Mi papá tenía una prima del pueblito donde es mi papá, de Sinaloa, y ella, su esposo, es doctor, especializado en ginecología, cirugía, etc. Y él atendió el parto cuando nació mi papá, cuando hacía su servicio social en el pueblito. Entonces, cuando yo estaba pequeño, tenía un pequeño problema de salud, no era nada relevante ni de larga evolución, pero eso hizo que mi papá me llevara con él a su consulta. Yo no sabía nada de lo que podía pasar después, pero él vio en mis ojos que mi mente se abrió, el mundo se puso ante mí, o sea, vio que me gustaba. Él tiene 3 hijos y ninguno de los 3 hijos quiso nada de medicina, pero vio que algo le gustaba y pues era el hijo de la persona que atendió un parto en un pueblito, entonces, y creo que fue su primer parto que atendió. Entonces, él me invitó a que estuviera en la consulta de un paciente y empecé a ir con él. A veces, cuando venía otra vez la molestia, pedí a mi papá que fuera. Él ya sabía que todo esto tenía algún truco o algo así y yo estaba ahí. Algunos procedimientos que él hizo, yo estuve presente, él me dejaba estar ahí, entonces de ahí nació. Muchos años después, cuando iba a entrar a la preparatoria, que tenía la opción de estudiar una carrera técnica, estudié laboratorista clínico, ya encaminado a la medicina y ya pero desde ahí nació, desde que yo tenía 8 años. Okay. ¿Qué fue lo que le ayudó a descubrir este fin profesional más humano como alguien que usted quería ser? Fíjate que me gusta la pregunta, porque tiene un trasfondo. Cuando yo estaba estudiando medicina, tenía un amigo que tenía una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad parecida a la artritis, pero lo que se va dañando es todas las vértebras de la columna. Entonces se van envejeciendo, se van corroyendo, de tal manera que la persona se incapacita en una temprana edad. Mi amigo tenía 27 años y él estaba en el proceso de una incapacidad. Ya estaba siendo atendido por especialistas como reumatólogos, que es el área que lo atiende, pero su problema iba empeorando cada vez más. Entonces, cuando yo supe eso, busqué la manera de encontrar el conocimiento para poderlo ayudar. Pasaron muchos años, estuve enfocado en el tema de la investigación clínica, investigación científica, pero no veía como que estaba encontrando la solución. Y el tener presente el que yo quería ayudar a alguien me permitió que cuando se presentaron las cosas y encontrar a través de lo natural la solución para muchos de estos pacientes, mi mundo se abrió y por eso me dedico a esta parte de la medicina. Okay.
¿Fue duro el proceso para estudiar esta profesión? Bueno, fíjate, cuando yo estaba en la edad de la preparatoria, me gustaba mucho ir a la naturaleza, estar como en la montaña, nos divertíamos mucho así en el río, etcétera. Pero también me gustaba mucho la escuela, solo le dedicaba una parte de mi tiempo a la escuela, y cuando ya había hecho mi tarea, había estudiado por los exámenes, yo me iba. Entonces siento que me faltaba un poco más de prepararme leyendo literatura, etcétera, de tal manera que los primeros 2 años de mi carrera pues fueron muchas horas de estudio para alcanzar ese nivel que tal vez me faltaba, ¿no? Puedo decir que eso fue como que muchos desvelos, dormía 3-4 horas al día, en ese sentido sí, pero yo lo quería pagar el precio, o sea, no fue como que un sacrificio por algo que no te gusta, no, sí me gusta mucho y yo quería pagar el precio. Me casé antes de terminar la carrera y yo trabajé en gran parte del tiempo mientras yo estudiaba. Siempre se hacía como pesado, más no difícil, porque era lo que es lo que me gusta, entonces por eso no se me hacía difícil. Okay. ¿Qué le inspiró para estudiar esta carrera y de qué manera está contribuyendo a la humanidad en el sector salud? Bueno, lo que me inspiró primero, una cosa que yo vi en mi tío, es que él era muy humano con las personas. Yo veía que había personas con muy escasos recursos y lo buscaban a él, siendo un médico reconocido y todo. Él los atendía y no les cobraba la consulta a muchas personas. Entonces siempre lo traje presente toda mi vida, eso, poder ayudar a otros, incluso tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo a ti te puedo ayudar, aunque no tengas con qué atenderte. Como que de ahí me nació ese deseo de ayudar, de poder proporcionarle la salud a la persona, aunque no tenga los recursos necesarios. Okay. ¿Cuál sería una verdad especial que ha aprendido en su profesión? Bueno, una verdad que me entristece mucho, el saber que no todos lo ven así, pero que el cuerpo depende de nuestro estado emocional y de nuestra alimentación, básicamente, para estar sanos, y que muchas personas se quieren como compensar los problemas de salud solo tomando algún medicamento o algún químico que solo te va a quitar como las molestias, los síntomas, pero detrás de eso, lo que es la alimentación, lo que es la salud emocional, sí, el ejercicio, esto es lo que realmente te va a llevar a un estado sano realmente. Okay. ¿Nos podría decir un poco de su experiencia y trayectoria laboral? Bueno, cuando yo terminé la carrera ya tenía un conocimiento de lo que es lo natural, tenía ya muchas necesidades económicas. Entré a trabajar en una compañía de seguros como médico dictaminador. Estuve 10 años trabajando en esta área digamos, de la economía, ¿verdad? Pero enfocado en revisar los expedientes y los casos clínicos a los que las compañías de seguros les iban a pagar. Eso realmente a mí me ayudó mucho porque pude ver la salud privada, cómo se llevaba, las cosas buenas y las cosas malas de esto, poder entender un poco más del funcionamiento del cuerpo a través de esos casos clínicos que yo pude supervisar. También estuve un año como haciendo mi servicio social en un pueblito, y en este pueblito fui director y me tocó hacerla de todo. Como médico era como que tal vez una parte, pero realmente fue mucho de
coordinar a todo el pueblo para que hubiera salud en él. Coordinamos el tema de lo que es la actividad física, lo que es el conocimiento, la prevención de las enfermedades. Incluso fui parte importante en el tema de la educación. Estuve presente en las graduaciones y muchas ceremonias dentro de las escuelas de este pueblito, se llama Tanque Colorado, que está en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Sí. Ahí fue un año de mucha experiencia, un año que me ayudó mucho. En el tema de los seguros, fue como que mi fuente de ingresos por muchos años, 10 años. Y estuve trabajando, mientras trabajaba en esto, en una clínica como coordinador de la clínica en el turno vespertino. Eso también me dio mucha experiencia, pero desde que yo terminé mi servicio social, no dejé de consultar. Siempre estuve consultando en algún horario en que podía, okay, ya sea en la tarde, en la noche, el sábado. ¿Cuál sería una verdad especial que ha aprendido en su profesión? Bueno, la verdad especial es que la salud depende mucho de nuestros hábitos, mucho, o por decir casi que todo. La alimentación es una parte indispensable para que nuestro cuerpo pueda estar sano. Los alimentos chatarra, las grasas saturadas, etcétera, van dañando muchas partes, muchos tejidos del cuerpo, a llevarlos a un estado de oxidación celular, algo que para mí es muy, muy importante. También la falta de ejercicio y los problemas de estrés y problemas emocionales, todo esto llevan a una mala salud. En mi práctica, el poder ayudar a las personas a entender esta parte, el cómo esto puede afectar o puede ayudar en la salud, y ver los cambios que ellos hacen y luego ver el desarrollo y cómo van mejorando sus síntomas. Para mí es una gran satisfacción el poder ser como eso que puede ayudarlos a ellos. Okay. ¿Nos podría decir un poco de su experiencia y trayectoria laboral? Sí, gracias. Mira, cuando yo terminé la carrera, inmediatamente busqué una fuente de recursos un poco mejor, porque mientras yo estudiaba, yo trabajé en diferentes lugares, desde farmacias, laboratorios, también haciendo artículos médicos, pero cuando terminé ya nos surgía como que una estabilidad económica y empecé a trabajar en las compañías de seguros de gastos médicos. En las compañías de seguros de gastos médicos tuve la oportunidad de decidir, supervisar los casos clínicos que la compañía tenía que cubrir o pagar. Entonces me ayudó mucho en la experiencia profesional poder estar de lado y supervisando a los médicos especialistas. Fueron 10 años en esta parte, con un entretiempo que fue cuando hice mi servicio social, que duró un año. Estuve en un pueblito llamado Tanque Colorado en Matehuala, San Luis Potosí, y en este lugar, era director de una clínica y tenía un personal que estaba para apoyarme en lo que hacíamos, pero nos tocó mucho tema de coordinar con las personas del pueblo, de poder enseñarles, poder quitar ciertas situaciones como el machismo, poder ver más el tema de la prevención, la alimentación, el deporte, etcétera. Entonces me ayudó mucho. Incluso estuve en temas de graduaciones, eventos en las escuelas, porque la educación era parte importante. Entonces para mí fue un año que me parecieron como 10 años. Fue un año que me dio mucha experiencia. Mi esposa y mi hijo estaban conmigo y ellos me ayudaron mucho en hacer encuestas, en ir a los pueblitos a poder recabar más información. Entonces fue un año muy bueno. Terminando el servicio social, regresé otra vez al tema de los seguros de gastos médicos por un tema económico, pero entonces me empecé a preparar en el tema de estudiar herbolaria, estudiar ideología y todo lo demás que fui estudiando y aprendiendo durante este tiempo. Y luego empecé a consultar, desde el poco tiempo que regresé del pueblito empecé a consultar, pero como trabajaba también en una clínica en San Nicolás como coordinador del turno vespertino, me quedaba un poco tiempo para poder consultar y era como que mi hobby.
el consultar era parte importante, pero para mí era, pues no tenía mucho tiempo, entonces citaba a la gente en la noche, en la tarde, en diferentes horarios, pero sí me fui dando cuenta que era lo que yo quería, pero no podía soltar como que la parte económica, y cuando decidí fue como un salto como dicen, por un salto mortal, porque me solté y empecé a consultar. Afortunadamente pues nos fue yendo bien, empezaron a tener cada vez más pacientes, y bueno, esa es como un poco mi trayectoria, eso es lo que yo he hecho, y ahorita me dedico 100% a la consulta y prácticamente estoy todo el día. ¿Qué piensa de la medicina natural y cómo la aplica de su trabajo como profesional de la salud? Para mí es muy importante el poder tratar al cuerpo con la naturaleza, muy importante. Los químicos fueron desarrollándose al cabo de la historia de la salud, de la medicina, como una ayuda para poder quitar como que síntomas. Desafortunadamente ha sido ahora como la forma en que se tratan las enfermedades, pero realmente solamente quitan lo que son los síntomas. La verdad es que a través de lo natural, incluyendo la alimentación, incluyendo el uso de las plantas para poder regular las funciones del cuerpo, para mí es muy, muy importante. Ahora, soy médico y a veces se necesita algún medicamento en algunos casos muy específicos, es no tan común, pero sí lo he dado. A veces me habla un paciente a medianoche y pues si le digo consigue esta planta a esta hora es difícil, pero sí a veces les digo vaya a la farmacia y compre esto. Pero por lo general lo natural es lo que ayuda. Y justamente con lo natural los cuerpos cada vez van mejorando más y más y más hasta llegar al punto en que no necesitan tantos medicamentos. Y he visto últimamente que también muchos compañeros médicos y el área hasta de la industria farmacéutica ha apuntado su vista hacia lo natural, y es algo que a mí me da mucho gusto porque la verdad es lo que necesitamos todos. Quería comentar también en cuanto a que el tiempo que tengo yo consultando, bueno, así como que en pequeñas horas del día, bueno, ya tengo más de 10 años, pero en que estoy dedicado al 100% en la consulta, tengo 3 años y 2 años aquí en este consultorio, pero sí estoy todo el día enfocado en esto, pudiendo atender a las personas. Y bueno, algo que me emociona mucho es que ver cómo las personas se sienten diferentes, ven cambios en su vida, los estudios de laboratorio cambian y esas personas te recomiendan porque tú ya les ayudaste, y yo trato de darlos de alta lo más pronto posible, y entonces para mí es una gran satisfacción decir, ¿sabes qué? Tengo pacientes nuevos porque este paciente ya no viene aquí, porque ya tuvo eso. Muchas gracias, doctor, por contarnos sobre su trayectoria laboral. Gracias a ti. Nos encontramos en la calle Antártida 120, fraccionamiento Nueva Aurora, en Guadalupe, Nuevo León. También para que nos sigan en las páginas de Facebook, Instagram y en la página web como DR Ramón Jiménez, que están apareciendo aquí en las pantallas.